bienvenidos y bienvenidas a esta charla del Colegio Colombiano de Neurociencias. Es para nosotros en esta oportunidad un placer inmenso tener al doctor Rafael Andrés Posada. El doctor Posada es actualmente profesor de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Biología. Es investigador del Grupo de Neurociencias de Antioquia. De antemano, yo creo que en nombre de todos los y todas las investigadoras en Colombia, felicitaciones por ese grandioso premio a el grupo de ustedes. Él investiga la neurobiología del comportamiento de las aves y trabaja en análisis y estudios de resistencia de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y CADASI. Pues bienvenido, doctor Posada, y pues toda la audiencia es suya. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y por la invitación. La idea de hoy es que ustedes conozcan un ejemplo de cómo estudiar el canto en las aves desde un enfoque de las neurociencias. Específicamente, nosotros hemos realizado una reciente publicación donde hacemos una caracterización de las diferencias en las áreas cerebrales involucradas en el canto y los astrocitos en estas dos especies. En el colibrí cola rufa se caracteriza por una cola roja y el cucarachero común, de hecho de alta distribución y abundancia aquí en Colombia. Los invito a que escaneen el QR y puedan también ustedes eh, conocer de primera mano la publicación que hemos realizado con estudiantes de posgrado y de pregrado. Y esta investigación principalmente fue realizada por Carolina López Muñoz, por Santiago Inestrosa y Esteban Mota. Pero uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que cuando se trabaja con fauna silvestre y estudios de comportamiento, pues uno de los puntos importantes es hacer alianzas. Dentro de ellos, una alianza clave fue con el profesor Héctor Fabio Rivera, que es coordinador del Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados, y también con otros neurocientíficos de aquí mismo de la universidad y de la Universidad de Chile y la Universidad Pontificia Católica de Chile. Para el caso de estos últimos, la colaboración estuvo fundamentada en conceptos de neuroanatomía y también de microscopía avanzada. Interesante. Y ella sabe Eh, ¿Qué es importante antes de comenzar a hacer como una investigación en aves? Lo primero es saber qué aves escoger para el análisis y cuál es la conducta que se quiere analizar. Específicamente, las aves son carismáticas, se dicen que son especies carismáticas porque presentan cantos, el canto entendido como una vocalización aprendida. A diferencia de la vocalización innata, que son los llantos, los gritos, chillidos, la vocalización aprendida es aquella que se puede tomar de un tutor y tener un significado que puede impactar en la reproducción, pero también específicamente con tareas que no necesariamente reúnden en recompensas para el animal. En las aves hay tres grupos que son cantores. Uno de ellos son los colibrí y las aves cantoras. ¿Cuáles son las características del canto? Aquí ustedes pueden ver un sonograma, que es una representación de las ondas sonoras en cada una de las frecuencias que pueden ver en el eje X y los motivos que podríamos decir que son las vocales de cada uno de esos cantos. A medida que va pasando el desarrollo de polluelo a adulto, eh, los individuos son capaces de ir imitando al tutor y finalmente cristalizar un canto. Este canto se caracteriza por tener baja variabilidad pero alta similaridad con el del tutor. Sin embargo,
incorpora nuevos elementos dentro de su canto, haciendo lo propio. Muchos investigadores han pensado que los colibríes no cantan. Sin embargo, aquí yo quiero pues como mostrarles una representación de un sonograma de un colibrí que ustedes deben de estar pues escuchando en estos momentos. ¿Cuál es la característica de ese canto? Que generalmente son simples y poco diversos. O sea, se presentan en pocas presentaciones o bajos repertorios. Si nosotros lo comparamos con el cucarachero común, podríamos decir que este sonograma está representado por una gran diversidad de notas que son consistentes y que además en algunos individuos pueden ser innovadoras. Algunos de ustedes deben de estar familiarizados con este tipo de cantos. La pregunta es, ¿será que los cantos en estos individuos tienen un sustrato en el cerebro para que digamos, los pueda mostrar de Disculpe, esa ¿puedo manera hacer una diferente? pregunta? Luego, nosotros nos planteamos la pregunta si pueden existir diferencias en el cerebro de esas aves. Entonces, se supone que el cerebro contiene toda la circuitería necesaria para la producción motora del canto. Específicamente aquí, ustedes pueden ver que el cerebro de las aves se organizan de manera de núcleos. Y esos núcleos son una agrupación de células que tienen una función. Aquí hay un núcleo que se llama el núcleo alto de la canción, HVC, que se proyecta al RA y a partir de ese se proyectan neuronas que regulan las motoneuronas que están en la siringe de las aves, o sea, el lugar donde se producen los cambios en el sonido. Y por el otro lado aparece otras áreas o núcleos que tienen que ver con el aprendizaje y la variabilidad de esos cantos y que dependen de todas las entradas sensoriales que se integran desde la escucha y la reproducción de otros cantos. Es importante para esta charla que ustedes reconozcan básicamente estos cuatro nombres, HVC, RA, área X y LMAM, porque son núcleos que durante alrededor de 4 décadas se han pensado que son los núcleos donde se albergan las neuronas indispensables para el canto. De hecho, ya se han hecho algunos estudios Ven, comparativos vamos, entre aves cantores. no, esa sensación. Ven, vamos, ven, vamos. Profe, una consulta, la profe de puto, de la voz de puto no se le va. Creo que tenemos un problema con Sí, esta. ocurrió un problema con el audio. No, Entonces, son dos usuarios que están como, vale, como un sí, spam. Ok, sí, si hay dificultades, pues sacaremos a los usuarios que ok, estén generando, ¿vale? ok. Entonces, desde un enfoque neuroanatómico ya se han hecho estudios comparativos entre el pinzón cebra, que es un ave cantora, y colibríes, y se ha demostrado que en los cerebros, esto es una rodaja de cerebro donde se hace una tinción de las neuronas y también se hacen tinciones para poder ver las conexiones entre las áreas. Se ha visto que efectivamente en el colibrí sí hay núcleos involucrados con el canto, que hay conectividad entre ellos. Sin embargo, todavía no se ha podido pues como esclarecer si hay una relación entre la conectividad entre ellos y la diversidad de los cantos. En algunos estudios que he hecho, uno de nuestros colaboradores publicó hace ya casi 3 décadas, dice que si uno tiene, digamos, si un ave tiene más neuronas en el núcleo alto de la canción, puede producir más cantos o más diversos. Y se ha demostrado que en esos núcleos hay
básicamente expresión de proteínas que tiene que ver con la producción de estrógeno. De hecho, la producción de estrógenos cerebrales se ha implicado en conductas reproductivas, pero además con la generación de cáncer. Sexual. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros? ¿Sí? Nosotros necesitamos poder esclarecer si no solamente son neuronas, sino que pueden hacer otro tipo de células. Por ejemplo, el sistema nervioso tiene unas células que se llaman los astrocitos. De hecho, su nombre viene como de células estrelladas, que están viendo aquí en naranja, y que se contactan con neuronas en crisis. Se ha pensado que los astrocitos son críticos en la regulación motora. De hecho, alteraciones en los astrocitos podrían llevar a enfermedades neurodegenerativas como tipo Alzheimer, tipo Parkinson, pero también en algunos desórdenes ya se han visto relacionados con el tartamudeo. Además, el lenguaje en los humanos presenta un paralelismo bastante estrecho con el canto en las aves. Los humanos, en las primeras etapas del desarrollo, producen o escuchan a su tutor. Sin embargo, en los siguientes meses empiezan a balbucear y al año aproximadamente producen sus primeras palabras. De manera similar, las aves producen o escuchan a su tutor en una fase sensorial, en una fase sensorial motor, balbucean y finalmente cristalizan sus cantos. Entonces, la implicación o la relación que hay entre el lenguaje y el canto podría dar unas pistas de algunos desórdenes motores. Entonces, aprovechando digamos, de interés, digamos, neurobiológico, es si no solamente las neuronas son capaces de, de ser cruciales o participar en la conducta como es el canto en las aves. Hay unos estudios, como lo mencionaba anteriormente, incipientes, donde han mostrado que las aves en un periodo, digamos, de otoño, donde hay pocos cantos, los astrocitos expresan bimentina, pero cuando están en primavera y en épocas reproductivas y hay más cantos, empiezan a expresar una proteína que se llama GFAP, rica en los astrocitos. Entonces, una de las preguntas que además nos teníamos que plantear es si primero existían estas mismas disposición espacial de los núcleos del canto en estas aves, en colibrí y en el cucarachero, y si había o habían diferencias, si existían astrocitos en esas áreas y si habían diferencias en esos astrocitos entre estos dos tipos de especies. Entonces, para ello, uno de los objetivos fue generar un atlas de las áreas del canto y la distribución celular entre el cucarachero común y el colibrí colarrufa y determinar la distribución de esos astrocitos en esos lugares. Uno de los, digamos, puntos de partida es que se tenga un permiso de colecta. Específicamente en la universidad hay un permiso marco que está aprobado por el ANLA y además una aprobación por el Comité de Ética de Experimentación con Animales, que fue aprobada por el Comité de Bioética de la Universidad de Antioquia. Estas aves fueron analizadas y colectadas en la sede del Carmen de Ural, específicamente en el oriente antioqueño. ¿Qué se hicieron con esas aves? Se hizo un registro de sus cantos durante aproximadamente 40 minutos. Se hizo una estimulación sonora de ellos para ser capturados en redes de niebla y posteriormente se hizo un análisis morfométrico del tamaño de cada una de sus partes. Luego fueron sacrificados, se hizo una extracción de cerebro, gónadas, pecho, hígado y metatarso con el fin de saber las condiciones reproductivas, patológicas posibles que podrían tener estos individuos y con el cerebro hacer el análisis neurobiológico. Estas son algunas de las fotos donde ustedes pueden ver eh, las redes de niebla. eh, Se pueden ver aquí unas redes de niebla
en cada uno de esos lugares donde generalmente habitaban estas especies. Estas especies, digamos, de los puntos de partida para trabajar con fauna silvestre es que son de alta abundancia y no están en la lista roja para la conservación. Y lo otro es de fácil análisis. Aquí esta es una tabulación de los individuos colectados de Troglodytes aedum, que es el cucarachero común, y AT, Amacilia tzachtl, que es el colibrí colarrufo. A partir de los datos morfométricos, nosotros pudimos concluir que todos los individuos eran adultos. Además, estos individuos fueron colectados en la misma época, que generalmente estaba relacionado con una época reproductiva. Entonces, la pregunta era, ¿dónde están las áreas del canto? Para ello, hicimos un seccionamiento sagital de esos cerebros utilizando un criostato, luego hicimos una tinción clásica de níquel, y luego de esa tinción clásica de níquel que se ve con la coloración azul, para cada uno de los hemisferios se hizo un cortes de tinciones seriadas de esos cortes, se hizo un análisis donde se dibujaron los contornos de todos los hemisferios y además se hizo un dibujo de cada una de las áreas del canto involucradas utilizando Stereo Investigator y luego una reconstrucción utilizando negros lúcidos. Aquí ustedes pueden ver una representación de cortes seriados de el cucarachero en el lado izquierdo y en el lado derecho del colibrí. Y ustedes pueden ver a su vez que hay unas áreas que están denotadas con coloración o color verde, naranja, amarillo y azul. En cada uno de estos, para una de estas caracterizaciones, tuvimos que hacer una descripción neuroanatómica de ellas para poder asegurarnos que efectivamente teníamos un contorno de núcleos específicos en esas áreas. Y luego ir a la revisión de la literatura para ver si coincidía específicamente con lo descrito para otras especies. Aquí ustedes pueden ver una representación nuclear de LMAM, del área X, del RA, del HVC, del cucarachero. ¿Qué hay de particular? Que la región área X, que están los ganglios basales, tiene una forma de gota y los demás tienen una forma ovalada, las cuales se caracterizan por células tipo piramidales como neuronas, pero también hay células mucho más pequeñas que son tipo microglia y células eh, que podrían ser incluso vasculares. Para el colibrí, nosotros obtuvimos también, pudimos caracterizar de manera efectiva cada uno de esos núcleos HVCR, área X y LMAM, y obtuvimos una tinción bastante marcada de células que parecía altamente densa en la región LMAM. Entonces, posterior a ello, hicimos pues la reconstrucción tridimensional. Esta es una vista ortogonal de cada una de las áreas del cerebro. Y como pueden ustedes ver aquí en estos videos, podemos observar que hay una distribución muy cercana a la línea media del cucarachero y de las áreas del canto en el colibrí. Estas áreas tenían una distribución un poco más medial desde la región mediolateral. Además, nosotros calculamos la ocupación del verde o del azul, del rojo, del amarillo dentro del hemisferio. Y uno de los datos que nos llamó la atención fue que el cucarachero tenía digamos, un volumen mucho más grande del RA y el HVC, y en el colibrí principalmente el EMAM. ¿Eso qué significa? Pues básicamente podrían haber más neuronas o no. Entonces, para ello nosotros hicimos una validación utilizando marcadores específicos de neuronas. Y este es otro punto que los que van a trabajar con especies donde no se producen anticuerpos específicos para ello,
pues tuvimos que hacer una revisión de la literatura amplia para ver qué anticuerpos así habían sido utilizados para aves. Muchos de ellos habían sido utilizados en pollo. Y otro es para saber el porcentaje de homología entre genes ortólogos, entre humanos, mamíferos y aves, con el fin de saber si podríamos reconocerlo. Específicamente nosotros pudimos obtener de manera pues como reproducible un marcador específico de NUN, tanto en los cucaracheros como en los colibríes, los cuales nos mostraban ese patrón nuclear. Aquí pueden ver del EMAM, HUDC, DRA, pero también lo pudimos ver en el colibrí, es decir, sí, efectivamente tenemos núcleos que tienen que ver con el aprendizaje vocal en ambas especies. Ahora, la pregunta era saber si hay más neuronas que soporten ese canto complejo. Entonces, para ello se hizo una cuantificación del total de neuronas de cada uno de esos núcleos por un perfil de densidad de células asistido por inteligencia artificial, y luego de eso nosotros cuantificamos el número de células promedio de cada una de esas áreas para cada uno de los individuos. ¿Qué obtuvimos? Que en el área X había una mayor densidad de células en el cucarachero y había una mayor densidad de células en el colibrí, específicamente en el EMAM. Al hacer un análisis comparativo promedio de los individuos, aquí en verde cucarachero y en naranja colibrí, ustedes pueden ver que el colibrí tiene mucho más células en promedio que el promedio de los cucaracheros, y que el cucarachero tiene más células en el área X y en el RA en comparación al colibrí. Específicamente, se ha visto que más células en HUDC está relacionado con épocas reproductivas como primavera, donde hay cantos mucho más robustos y diversos. Y aquí también se ha visto en otro tipo de especies que son digamos, subtropicales, porque las que nosotros estamos analizando eran tropicales. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Entonces, aquí están ustedes viendo una representación como hipotética del cerebro del cucarachero en el lado izquierdo, y en el lado derecho del colibrí vemos que encontramos las mismas áreas cerebrales en el cucarachero, en patrón de área X tipo gota, donde había mucho más células, y en el EMAM del colibrí tenía mucho más células respecto al cucarachero. Entonces, ¿será que hay diferencias en los astrocitos en esas áreas de las aves? Pues como pueden ver ustedes aquí, hicimos un análisis también histológico donde teníamos el mismo reto, y era saber qué anticuerpos nos podrían funcionar para ello. Hicimos un escaneo de todos esos tejidos completos, luego un análisis morfológico de los astrocitos, un análisis fractal de esos astrocitos, y luego los comparamos de manera estadística para cada uno de ellos. Eh, Aquí ustedes pueden ver una estandarización utilizando anticuerpos que habían sido generados para reconocer astrocitos de humanos. Y aquí anticuerpos generados para reconocer astrocitos específicamente de aves. De manera pues como muy interesante, yo quiero pues llamar la atención en que en las aves cantoras como el cucarachero, el anticuerpo que debería reconocer también tejido humano, también reconoce en esta ave cantora. Sin embargo, no lo hace en el colibrí, lo que nos podría suponer que hay una diferencia bastante importante en este tipo de proteínas entre las aves. Además, nosotros nos preguntamos si esos astrocitos estaban en esas áreas del canto. Y no,
pues una morfología clásica de astrocito no lo encontramos en esas áreas. De hecho, tuvimos un patrón como punteado que ustedes pueden ver a lo largo de cada una de esas áreas. Sin embargo, para el análisis de, digamos, de otras áreas, nosotros vimos que había GFAP bastante incluso abundante en el cucarachero con respecto al colibrí. De hecho, eso lo tuvimos que cuantificar ya para la publicación y aquí ustedes pueden ver que efectivamente hay más astrocitos GFAP en el cucarachero, lo que podría suponer que esto tendría que ver con una conducta, digamos, más compleja del canto en estas aves. Entonces, específicamente en donde encontramos esos astrocitos, los encontramos en el palium vascular, lo encontramos en la en el borde laminar del palium. También lo encontramos aquí en los ganglios basales, específicamente en FPL, y lo encontramos en FRL, que es cerebro medio o lo que llamamos mesoencéfalo. En los colibríes nosotros solamente encontramos astrocitos GFAP en el borde del palium. Sin embargo, sí encontramos un marcaje específico de astrocitos S100 beta que nosotros consideramos que tiene que ser, digamos, reproducido porque el patrón de estas células no tenían ese, digamos, esa morfología estrellada clásica de astrocitos. ¿Por qué encontramos esos astrocitos en esas regiones? Pues en humanos y también en roedores se ha visto que los astrocitos también están en la región laminar, capa 1, también están en sustancia blanca y están acompañando la vasculatura, tanto con función barrera, pero también como soporte trófico para el cerebro. O sea, el astrocito es crítico para ese proceso. En el fascículo prosoencefálico lateral, que es FPL, que es esa región, digamos, basal del palium, se ha demostrado que esa región es crítica y que se activa durante el aprendizaje del canto. O sea, nosotros por primera vez podríamos estar diciendo que todas esas áreas del canto, como HVCRA, área X, LEMAM, también debería de considerarse en el análisis FPL para ver si los astrocitos podrían tener un papel crucial en ese aprendizaje. Y en el mesencéfalo, específicamente en la formación reticular lateral, que es FRL, se ha visto que tiene que ver con funciones de control motor. FPL y FRL son regiones altamente mielinizadas. Esta es una tinción para ver mielina. Y aquí ustedes pueden ver que en FPL hay gran cantidad de mielina y eso podría estar promoviendo la conectividad, de hecho, con las regiones clásicamente descritas para el aprendizaje vocal. Entonces, volviendo al modelito, comparando cucarachero versus colibrí, podemos decir que en el cucarachero hay una gran abundancia de astrocitos GFAP, en el borde, en FPL, FRL, y en el colibrí, pues son astrocitos mucho más simples que específicamente están en LPE, pero tenemos otros astrocitos o células tipo S100 beta que están en esas regiones similares. Ahora, la pregunta era saber cuál es la morfología de los astrocitos. Entonces, para ello, nosotros hicimos un análisis de la complejidad de esos astrocitos, midiéndole la arborización a través de inmunofluorescencia, luego microscopía confocal y se hizo un análisis Scholl y luego se hizo un correlato con lo que nos estaba dando la inmunistoquímica. Entonces, ¿qué ventajas nos regala la microscopía confocal? Pues nosotros en la microscopía confocal podríamos reconstruir esos astrocitos de manera tridimensional y saber la complejidad que tienen esos astrocitos. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente pues pudimos marcar astrocitos en el palium del cucarachero, en la región vascular, en la región laminar, en FPL, en FRL y
también obtuvimos que había una mayor complejidad de esos astrocitos en la región del mesencéfalo. Y esa complejidad de esos astrocitos está posiblemente relacionado con ese control motor de ellos para el canto. Y en el colibrí, pues nosotros vimos astrocitos en el borde del pallium menos complejos, y si nosotros los comparamos con los del borde del pallium del cucarachero, pues teníamos esta morfología. ¿Cuál es la sospecha? La sospecha es que astrocitos más complejos, cantos más complejos. Entonces, en un estudio paralelo que estamos en preparación de publicar, nosotros ya hemos mostrado que la diversidad de los repertorios se relaciona con la complejidad y la longitud máxima que tienen esos astrocitos. Y esas diferencias que tienen estos cucaracheros comunes, pues no lo soportan. Ahora, ¿cuáles son como las perspectivas de este estudio? Pues una de ellas es mirar si el canto en el colibrí es cerrado, es decir, es un individuo que es que no aprende más cantos después de que se cristaliza, y digamos en contraposición a lo que podrían tener los cucaracheros, que posiblemente estén reaprendiendo nuevos cantos y que eso pueda llevar pues como a una plasticidad. Eh, este mismo año, no, a finales del año pasado, salió un artículo donde dice que el significado evolutivo o como el fitness que da el canto en estos colibríes básicamente es muy similar a lo que se presenta en los cucaracheros, que podría soportar también el porqué de este estudio. Porque una de las críticas grandes de este estudio es que si son individuos que están, digamos, tan alejados filogenéticamente, pues obviamente no se va a dar diferencia entre esos tipos de células. Sin embargo, ya se sabe muy bien que el canto en el colibrí básicamente le proporciona las mismas ventajas evolutivas que lo hace en el cucarachero. Otra pregunta es saber cuáles son los cambios en las fases del desarrollo de esa morfología de los astrocitos. Al ser un estudio de fauna silvestre, nosotros no podemos controlar las edades específicas de ellos, aunque ya nos hemos ido aproximando haciendo un análisis de deposición de calcio en huesos para saber la edad aproximadamente de estos individuos. La otra es saber si hay diferencias en el canto entre hembras y machos, porque se piensa que en aves tropicales podrían las aves hembras también cantar. Y si eso puede estar relacionado con esa morfología de los astrocitos. Entonces, y si eso también sea en los colibrí. Entonces, finalmente quisiera pues como resaltar el trabajo que hicieron Carolina, Santiago y Esteban. Específicamente Carolina y Santiago hicieron todo el análisis tisular, análisis de los astrocitos. Esteban estuvo involucrado principalmente en el análisis bioacústico. Este es el grupo de trabajo del área de neurofisiología celular en el grupo de neurociencias de Antioquia. Y también quiero resaltar todas las colaboraciones que hemos tenido para esto con la Universidad de Chile, con la Pontificia Universidad de Chile, Católica de Chile, y también por el liderazgo del profesor Héctor Fabio Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Posada, por tremendo y tamaña investigaciones realmente que nos muestras. Si todavía tenemos algunos minutos, pues invitaría a aquellos que están conectados por Facebook que pueden evidenciar en la sección de comentarios las preguntas, ¿sí? Y pues allí, pues con gusto las podríamos responder. Eh, a mí me gustaría preguntar al doctor Posada, como de pronto algunas preguntas un poco más macro, y es, ¿cuáles crees que fueron como los principales retos para estudiar justamente el cucarachero y el colibrí? Eh,
o cómo lo viste, o sea, porque realmente lo que nos muestra es una gran cantidad de datos y de información, pero ¿cuáles fueron los grandes retos a los que tuviste que enfrentarte en la investigación? Bueno, yo creo que, digamos, diversos, pero el mayor es el trabajar con fauna silvestre y tener un ambiente lo más controlado posible es siempre lo más difícil, ¿cierto? Por ejemplo, un reto importante fue la colecta de colibrís. Como ustedes pueden ver, está desbalanceado el número de individuos. Nosotros solamente obtuvimos 4 colibrís. En cambio, en el cucarachero fue mucho más fácil. Es decir, el cucarachero es bastante territorial, se puede monitorear fácilmente, de hecho, sus registros bioacústicos se pueden reconocer fácilmente. En cambio, el colibrí es bastante hábil, tiene una capacidad importante para, eh, digamos, escapar a las trampas, a pesar de que es bastante abundante, ¿cierto? El otro que yo creo que es importante es saber cuáles especies y en dónde hacer el estudio, porque eh, uno de los puntos que uno se encuentra como en los ecólogos del comportamiento es que para ellos hay muchas aves, sin embargo, pues hay muchas aves y son muy abundantes, sin embargo, poder saber en qué momento se puede hacer el registro bioacústico es el idóneo es también un reto interesante. Yo les mencioné a lo largo de la presentación algunos que creo que los que estén como interesados en el tema los tengan presentes y es que su universidad tenga un convenio marco para poder colectar especímenes. El otro, el comité de ética que te permita experimentar con fauna silvestre, ¿cierto? Entonces, para ello usted tiene que pensar en aves que efectivamente se puedan colectar y no que estén, digamos, en peligro de amenaza o peligro de extinción, ¿cierto? Esos pensaría yo que eso. Ah, bueno, y el último, que es más desde un enfoque neurobiológico, es esto. Pensar de que una inmunistoquímica, hay empresas que diseñan anticuerpos para poder ver todo esto en mamíferos, en roedores y en humanos, pero en aves no. Entonces, el hecho de tener que probar anticuerpos, hacer un análisis exhaustivo de la literatura, hacer análisis comparados genéticos para ver niveles de homología entre estos genes ortólogos es bastante importante. Vale, muchísimas gracias. Y una pregunta adicional, pero esto ya es, o sea, eh, ¿cómo se llega, por ejemplo, a plantear desde el punto de vista de financiero este tipo de, digamos que iniciativas? Es decir, ¿esto es producto de algún aporte que hizo alguna entidad externa o fue básicamente desde iniciativas internas de la universidad? Eh, Sí. Bueno, yo creo que lo olvidé decir, aunque está acá al final. El principal financiador es el CODI, que es el organismo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, el grupo de neurociencias tiene una amplia trayectoria en análisis de neurobiológicos, donde esa plataforma ayudó también como a ello. También las colaboraciones que tenemos con universidades internacionales también lo facilitó. Este tipo de investigaciones no le interesa hoy en día a nadie, pero obviamente van a llegar a tener un impacto muy amplio y solamente se los voy a explicar con esta diapositiva. Y es que los ratones no hablan, los conejos no hablan, parece que tampoco cantan, pero hay un paralelismo en el lenguaje entre aves y humanos, ¿cierto? Que se los mencioné en la charla. Y para poder plantear estrategias para enfermedades como afasias,
tartamudeo, enfermedades como neurodegenerativas, donde una de las características es la alteración en el lenguaje y alteraciones motoras, pues seguro estas aves se van a volver protagónicas para analizarlo. Entonces, no nos desanimamos, pero creemos que este tipo de investigaciones requiere como de, primero, una sensibilidad de que, pues, estudiar lo fundamental es importante, pero también puede tener una potencial aplicación. Bueno, veremos a ver qué sigue. Estamos ahorita con los colaboradores internacionales aplicando un proyecto un poco más grande para eso. Vale, doctor Posada, pues mil y un felicitaciones a usted por este trabajo. Igualmente, pues felicitaciones a todo el equipo que se muestra que realmente ha hecho una gran investigación. Lamentamos lo que ha pasado en el entretanto, pero bueno, llegamos aquí finalmente con éxito a este punto. Así que, pues, muchísimas gracias, de hecho, a todos también aquellos que se hayan conectado por nuestras redes sociales. Sigan, digamos que, acompañándonos para próximas charlas. Y pues, nuevamente al doctor Posada y su equipo, mil felicitaciones y gracias por participar. Muchas gracias, Pablo. Pues yo creo que son cosas que no podríamos controlar, pero quien esté interesado, no dude como contactarnos en este QR, pueden ver la publicación, ahí también está la información de nosotros, pues como con el correo electrónico. Perfecto. Sí, información que Bueno, también puedo compartir dentro de las redes sociales. Y claro que sí. bueno, feliz día. Feliz día. Gracias. Bueno.